Buenas noches, aprendices, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Tengo un anuncio que me parece muy lamentable. Hoy en la ciudad de Medellín hubo un problema con el sistema de transporte metro, que cuando este sistema falla o colapsa por alguna razón fuera de nuestras manos, eh, retarda mucho como la movilidad de las personas. La instructora María Doris, ella estaba en el día de hoy en Caldas y para desplazarse de Caldas al lugar donde ella vive se demora casi 2 horas y con el colapso que hubo hoy de movilidad no pudo llegar a tiempo a su lugar de residencia. Entonces pide disculpas, el proceso de selección de voceros queda suspendido hasta que podamos nuevamente agendar. Entonces vamos a aprovechar el tiempo para estar explicando la actividad de la semana y algunas cosas que se está presentando de la plataforma. Voy a mostrar eh, como que las calificaciones, vamos a ver como el seguimiento sobre algo que les voy a estar mandando en próximas horas o mañana y explicando también como que las alertas, pero los que desean quedarse en la sección observando como que la explicación de la actividad, el seguimiento de la formación titulada hasta la fase de análisis, bienvenido sea, vamos a iniciar con las calificaciones. Vuelvo, repito, excuso a la compañera María Doris, lastimosamente con el colapso de transporte no alcanzó a llegar a su hogar, entonces la elección de voceros queda aplazada. Entonces ya ella me estará programando otra fecha y dentro de esa programación de la nueva fecha se les estará avisando a ustedes eh, para que puedan estar preparándose. No siendo más, vamos a estar verificando pues muchas inquietudes hechas durante este fin de semana referente a las alertas. Esta semana, para que una de las sugerencias que ustedes hicieron es que les hiciera alertas para que les avisara cómo estaba en su proceso formativo, ¿cierto? La única forma de que les lleguen las alertas de su proceso formativo es habilitando y configurando, pero alguna de ellas para que pueda funcionar después de la fecha terminada del entregable tengo que calificar de esa manera ustedes les pueden decir si está en un nivel de académico bueno o está en bajo rendimiento académico. Adicional, el sistema yo no estoy pues no lo manipulo, que ay, lleguele a esta persona, no, no. Simplemente yo acá en las alertas, en los reportes, a mí me llega, yo puedo ver unas y la coordinación académica le llega otras. Entonces yo acá puedo mirar quiénes son los aprendices que están bajo riesgo de que no están participando en los foros, que no están entregando las actividades y aquí ustedes pueden ver más o menos algunas de ellas, ¿cierto? Entonces, en esas reglas, acá están como las participaciones. Profe, qué pena, no está proyectando. Ay, pues gracias. Entonces, en estas alertas, prácticamente está todo lo que a ustedes le infieren, pues, de sobre el tiempo de entregar actividades y demás. Los que realmente pueden estar 100% seguros que se le están mameando fueron los compañeros que me pidieron explicación de cómo funcionaba. Entonces, todos estos correos a ustedes les están llegando porque son las alertas. Y estas son las personas que le están llegando porque no han entregado las evidencias, actividades. Entonces, todo esto fue configurado por sugerencia de los compañeros que están aquí, ¿cierto? Por eso se tomó la decisión de poder activar esas alertas. Lamentablemente me tocaba como calificar quién iba bien y quién iba mal.
Dentro de las calificaciones, ya en cierta forma, ya, ya hasta la fecha, hasta hace 2 horitas, terminé de calificar todos los pendientes de ustedes de la fase y podemos observar que son apenas 4 compañeros que van con buen rendimiento académico, que van al día y no tiene DEPS, ¿cierto? Eh, entonces, hay que tener en cuenta, jóvenes, que ya el 24 yo ya termino como el acompañamiento bajo las actividades asignadas por mi parte, mientras que se acoplaban a estos 2 meses dentro de la plataforma virtual y las sugerencias dadas. Quise como que haber abarcado todo lo que habían solicitado y de ahí ya pues la última que me faltaba era la calificación de todas las actividades. Hay unas personas que no han mandado nada, la coordinación académica también hace la respectiva auditoría y yo les mandé 4 compañeritos. Los foros yo ya les había advertido, no los puedo volver a abrir. Bueno, esta actividad además que la acabaron de montar, entonces no la alcancé pues como a calificar, los que están como pendientes, pero el resto ustedes pueden observar que ya las calificaciones están. A ustedes les va a llegar un Excel donde aparece el nombre, el número del documento, obviamente no el correo, pero si a lo menos aquí en la parte del encabezado va a llegar el nombre de la actividad que ustedes está atrasado o no ha entregado, no ha enviado o la sacó mala para que la pueda repetir. Plazo para que ustedes estén por favor enviando la corrección pertinente hasta el 24 de noviembre. De esa manera, hay otra parte que se llama resultados de aprendizaje que van ligados a este proceso. ¿Cómo saben? Alguien me está preguntando. Profe, buenas noches. Pues los foros, pues he encontrado el tema de que no es como una participación genuina, pues un foro es participación de conclusiones que usted hace bajo una investigación y la lectura de los textos. Es decir, si a mí me ponen a leer sobre metodologías ágiles y me hacen unas preguntas sobre metodologías ágiles, lo que se pretende es que ustedes contesten con sus propias palabras, como si fuera un tipo de evaluación. Yo entendí esto, ¿cierto? Con su propia argumentación. Pero yo he encontrado plagios hasta de un 89%, entonces ahí estoy como tomando como una decisión que voy a hacer con ellos, ¿cierto? Con esas participaciones. Para el próximo año, sí, mis compañeros en ese tema sí son muy rigurosos y no creo que vayan a ser como muy condescendientes, pero ahí quedó como la trazabilidad. Adicional con los trabajos que son como investigativos, por ejemplo, que teoría general de los sistemas, que un tallercito de un tema específico de requerimientos. También se estaba presentando este tema. La situación es que como vi que era tanta gente, el grupo ya fue depurado y aproximadamente hay como 4 compañeros que se van para cancelación de matrículas porque ni se pusieron al día con lo de la etapa de inducción, ni tampoco han tenido como interacción durante toda la formación que llevamos. Ya ustedes la han rendido, ya lo que le hace falta son aproximadamente como 3 actividades más y ya esto se acabó, ¿cierto? Conmigo, ya ustedes ya seguirán con otro instructor que se llama Oscar Cañas y él estará como orientando. Cada uno de nosotros tenemos como su forma propia como instructor y de llevar la formación titulada, ¿cierto? Como cada uno de ustedes tiene un tipo de aprendizaje diferente, que eso también se les explicaron a ustedes como de la inducción. Adicional, también me di como la tarea de comparar como la metodología virtual del SENA con otras universidades y me llevé la sorpresa de que la parte de autoestudio es uno de los pilares más importantes de la formación virtual. Entonces, adicional, bajo las investigaciones que hice con los egresados del SENA y algunos amigos que tengo como instructores en otras universidades, me dicen que el material
dentro de una plataforma no se les suministra sino apartados de libros, mientras que ustedes acá dentro de territorio tiene documentación hecho por la parte tecnopedagógico de la institución. Pues que es lamentable que algunos digan que es mediocre, pero pues la he estado analizando y a mí me parece como introductoriamente buena para ustedes empezar como a ir profundizando. Entonces, eso es lo que yo quería como explicarles. Les va a llegar algo parecido a esto, donde van a aparecer aquí sus A, sus D, van a aparecer unos compañeritos coloreados en rojo, en los cuales ellos estarán entrando a un proceso de deserción, porque realmente no están mandando como sus actividades correspondientes a la formación, entonces eso como que me preocupa. Adicional, también para la elección de voceros tenemos que tener muy claro de que deben de tener un rendimiento académico eh, bueno, un desempeño académico bueno, ¿cierto? Que no tengamos como reprobado ninguna actividad y que las presentaciones de trabajo no hayan sido verificadas ante un contenido fraudulento. Entonces, ese es un tema, pues, pienso yo que como fue primera fase, se están acoplando, el tema de las normas APA, siempre les había dicho a ustedes que ojo con el plagio y de todas maneras siguieron como incurriendo mucho bajo este tema. Y bueno, entonces ya para esto les queda como enseñanza de que hay que leer la documentación porque dentro de una empresa ustedes van a tener como esa experiencia, van a tener que ustedes sustentar como si fuera un examen, pues en lo que yo estaba cuando, como mi experiencia en el área laboral en las fábricas de software, siempre la entrevista es como un conversatorio de los conocimientos técnicos, entonces eso parece más bien como un examen oral. Pues por eso uno es como riguroso en eso, porque qué pena que el día de mañana caiga una de sus actividades porque no hace falta quien uno de sus compañeros de grupo la publique y empiece a pasarlo por el lado de un programa de estos de antiplagio y le pase lo mismo que la de la presidenta de Cámara de Comercio, sale por la puerta de atrás por plagio. Entonces, chicos, cuidémonos mucho con este tema. Algunas veces uno no alcanza, coloquemos el hilo donde salen las cosas, empecemos a utilizar las normas APA, que las normas de APA de las enseñan desde el colegio. Bueno, no siendo más, contamos con la presencia de los que estamos aquí. Vamos a ver el contenido de hoy, de la actividad que corresponde. Ya historia de usuario la hemos trabajado mucho, la hemos trabajado, hemos enviado como, esta vez voy a mandar esta plantilla que es la de PMI, perdón, la de PENMO. Acá me parece muy chévere porque dentro del entregable vamos a estar como argumentando cómo vamos a entregarlo, cómo lo vamos a estar enviando. La pregunta de Samuel es como mucho más puntual porque Samuel no alcanzó a contestar ningún foro. Entonces ya usted y yo tenemos que ir negociando como algo complementario, Samuel. Listo, porque tu caso es demasiado diferente a los demás. Usted no alcanzó a contestar ninguno de los cuatro. Bueno, vamos a hablar sobre las historias de usuario. Ya hemos tenido como una experiencia sobre ello y vamos a hacer como unas aclaraciones y cómo debe ser la entregable. Como los hemos dado cuenta, prácticamente los últimos entregables de la fase han sido como recopilatorios de lo que nosotros hemos hecho como artefactos al inicio de la formación titulada en la fase de análisis. Han sido como una construcción de mapa de procesos, instrumentos de recolección de información, en los cuales los hemos estado utilizando para la construcción de los casos de uso, los guiones, las historias de usuario preliminares para los que escogieron las historias de usuario, ¿cierto? En el trabajo anterior
Algunos que tenían ya adelantado las historias de usuario y ya tenían prácticamente una experiencia en el manejo, les fue muy bien con el trabajo. Ahora ya es como el desquite de los compañeros que para la actividad de una de las pasadas escogieron historia de usuario, ya tienen algo muy ganado de ello, pero algunos no la escogieron, entonces por eso les dije, es como nuevamente recordar en qué consiste la historia de usuario, como unos tips, unas muy buenas prácticas que entre varias plataformas y encontré unos datos muy interesantes. En los cursos de LinkedIn, para aquellos que son de Medellín, aprovechen las becas que dan de LinkedIn, la alcaldía de Medellín. Hay unos cursos muy interesantes de Scrum, Canva y historias de usuario, en lo cual son muy completas, donde nos enseñan a hacer historias de usuario tanto para Canva como para la metodología de usuario Scrum. Y lo más chévere es que también da una versatilidad para Design Teams, que es muy parecido a la recopilación de información de los requerimientos en Design Teams. Gracias. Entonces, vamos a estar viendo que lo que ustedes hicieron dentro de la fase de análisis es totalmente importante para la fase de planeación, porque ustedes empiezan a entregar unos procesos, unas actividades que son prácticamente de informes. ¿Por qué son informes, chicos? Las organizaciones grandes de fabricación de software, la documentación es muy importante, pero una documentación ágil. Y lo importante es que ustedes la manejan. Las metodologías ágiles más utilizadas por ustedes en consenso, analizando, fue Scrum y Canva. Scrum para los equipos que son de 3 a 4 compañeros. Escogieron Scrum por la versatilidad, la documentación, las reuniones y las retroalimentaciones. También por los artefactos que se utilizan, también son muy válidos utilizarlas en Canva. Los que están en pareja y los que son individuales decidieron tomar el camino de la metodología ágil Canva. Pero Scrum, Canva y DevOps son los 3 marcos de trabajo más representativos en la industria de desarrollo de software que hablando hoy en día. Es bueno que tengamos muy claro lo que es Scrum porque dentro de las entrevistas de trabajo que ustedes van a tener, estas son las 3 más representativas. Cuando nosotros vemos esta infografía de Teams, me gusta mucho dar como referencia a dónde sacó las cosas por el tema de derechos de autor. Teams tiene esta infografía que me parece como un resumen muy chévere sobre la metodología y podemos hacer como una práctica para aquellos que no han entregado esta actividad. Ejemplo, yo voy a hacer un desarrollo de software para una peluquería de mascotas. Escogí Scrum porque mis compañeros somos 3 y consideramos que los artefactos y las reuniones nos ayudarán a generar un equipo de trabajo ágil en el cual nosotros estamos haciendo entregas continuas a nuestro cliente, en el cual partimos de un prototipado, lo estamos evaluando y cuando ya prácticamente esté listo, podemos estar haciendo pequeñas entregas a mi cliente. La metodología ágil, una introducción a este mundo que requiere un cambio mental. Este es uno de los puntos importantes que tiene la metodología. Va la 2, introducción a Scrum, las bases de las metodologías más utilizadas hoy por hoy. Obviamente en Scrum ustedes se van a dar cuenta que van a utilizar tableros Canva. O sea que entre Scrum pueden utilizar o adoptar artefactos de algunas metodologías ágiles. Jóvenes, sí, pero esos ya son como personalización de la metodología dentro de la organización y eso se puede ver. Bueno, ya después vamos al tercer que son los roles de Scrum. Ya les había mencionado que entre los roles más importantes están los clientes, está el Scrum Owner, el Scrum Master
y los teams. Los teams se dividen en varias que son tanto los UX, o sea, los que están dedicados a la experiencia de usuario, los diseñadores gráficos, están los desarrolladores web, están los backends y están los que están en QA, o sea, calidad del software. En calidad de software es un departamento grande, porque si es una empresa grande, porque ellos se dedican a la parte del testeo, también a la parte de la auditoría en las diferentes normas ISO, porque las organizaciones grandes de fabricación de software y también las empresas medianas se certifican en CCMI. Entonces ellos hacen auditorías. En el caso de ustedes en la actividad me pareció muy certero porque ustedes dijeron no aplican porque nosotros somos como una especie unipersonal. Bueno, los artefactos es un buen uso de herramientas, nos ayudará a ser más eficiente. Los artefactos, como habíamos definido, pueden ser herramientas, software, puede ser también plantillas, pueden ser también los casos de uso, las historias de usuario. Dentro de Scrum manejan varias ceremonias, está el DARI, está las reuniones de retrospectiva, está, son como varias reuniones, pero esas son las que me acuerdo en el momento. Está la sexta, que es el aplicando Scrum en un proyecto. Entonces, dentro de Scrum, por ejemplo, si necesitamos retroalimentación diaria, hacen también están también otro artefacto que es muy chévere, que es la estimación de cada historia de usuario, que es el tiempo que se demoran para codificarlo de un desarrollador. Vea, esta historia de usuario le vamos a dar como 5 horas para desarrollarlas, 3 horas, 2 horas, 1 hora. Entonces, entre el equipo, mediante jugando como una especie de póker, ellos van estimando como los horarios. Pero quería como que definir Scrum para que ustedes empezaran como a envolverse, irse apasionando, ir estudiando y adiciona porque en ocasiones hay instituciones certificadoras que presentan talleres de este tema y a veces lo certifican y es bueno que ustedes estén participando en estos talleres. En ocasiones hasta rifan certificaciones esencial como Scrum Fundamentos, que es una muy buena certificación o carta de presentación a nivel laboral. Esta actividad que estamos viendo nosotros está dentro de la competencia de evaluar los requisitos de la solución de software de acuerdo con los metodología de análisis y estándares. El resultado de aprendizaje es modelar las funciones de software de acuerdo con el informe de requisitos. Y la evidencia de desempeño es elaborar las historias de usuario del proyecto. Listo. Vamos a ver qué es la historia de usuario. Con mis palabras, la historia de usuario es un artefacto en el cual nos ayuda a obtener las necesidades del cliente de una manera detallada. Adicional, nos puede dar también la aceptación y el tiempo de construcción de aquella, dando la ventaja de que prácticamente estamos describiendo con palabras sencillas la necesidad que nos expresa el cliente que nos contrató a fabricar un desarrollo. En este caso, una definición más técnica sería: es una aplicación general e informal de la funcionalidad de software descrita desde la perspectiva del usuario final. Su propósito es averiguar cómo la funcionalidad del software entregará valor al cliente. Es fácil pensar en las historias de usuario como simples requisitos del sistema de software. Realmente lo que están describiendo entre la historia de usuario son los requerimientos. Por eso, a veces en las historias de usuario ustedes van a encontrar diferentes plantillas. Hay unas plantillas que es como una especie como de, como un, como estas que hay aquí abajito, que parece más bien como un acta, se puede decir. Las historias de usuario también, en ocasiones ustedes van a encontrar que el usuario va hablando y hay personas que empiezan a llenar como póster y dentro de esos póster empiezan como a recolectar como la información más importante. Pero la idea es que ustedes empiecen también a imaginar cómo se podría hacer una mapa de usuario.
cómo podíamos mapear, porque dentro de ellos, dentro de los eh, elementos de Scrum, manejan algo que son los eh, Blacklock, donde se clasifican y adicional se dan prioridad de entre media, alta y baja. El mapeo de la historia de usuario es una técnica ágil que combina el concepto de diseño centrado en el usuario y la descomposición de la historia de usuario. Respecto al estilo del ágil, es perfectamente compatible ya que utiliza herramientas sencillas visuales y genera con ayuda de todos una colaboración. Eh, Dentro de estas herramientas sencillas y visuales para su elaboración se emplean elementos visuales como tableros físicos, posts, de una manera resulta más sencillo para plasmar el entendimiento común que se va generando sobre aquellos que se requieren construir posteriormente, podrían llevarse a un soporte digital si fuera necesario. Dentro de la pandemia, este proceso se fue ampliando mucho más. ¿Por qué? Porque las personas no se podían reunir físicamente, sino que tocaba mediante Teams, mediante herramientas de comunicación. Y esto hizo que la fabricación de software fuera a nivel internacional. Y es necesario el uso de las herramientas, como dice que tableros físicos, pero realmente ya se están utilizando herramientas de tableros eh, digitales. Dentro de una de las herramientas de las actividades estaba solicitando herramientas de recolección de requerimientos. Algunos me estaban mostrando una herramienta utilizada para un doctorado. Yo dije, bueno, listo, funciona para el entregable, pero yo les hago una pregunta a ustedes a nivel reflexiva. Ustedes en su empresa van a decir que ustedes manejaron eso. Ellos esperan que ustedes digan que dentro de su formación titulada estuvieron manejando herramientas a nivel de fabricación de software, que son muchas. Ustedes buscan herramientas para requerimientos de software, que eso aparece muchas, dicen online y gratuitas por 30 días en el cual ustedes pueden estar ustedes interactuando y verificando que son herramientas intuitivas. Y dentro de esas herramientas van a encontrar algunas visuales que prácticamente está cumpliendo el primer ítem de esta firmina. La segunda se genera de manera colaborativa. Su elaboración se basa en el modo de comunicación preferido en los enfoques ágiles y que además tiene mayor probabilidad de éxito. La comunicación cara a cara, esta forma de comunicación contribuye a generar una retroalimentación a través de conversaciones continuas en todos los participantes, con base para la generación de entendimiento compartido. Esto es muy importante porque cuando estamos trabajando en una organización, estamos trabajando en equipo. Una de las cosas más importantes y que es prácticamente un valor muy apreciable para las organizaciones es que sepa trabajar en equipo. No es con el fin de que, bueno, yo soy el más teso y yo voy a apacar a esta persona, o yo tengo más lectura de libros, 40 técnicas del poder, mejor dicho, cómo manipular a la gente. No, ellos lo que buscan son personas que realmente sepan escuchar, sepan de una manera u otra entender lo que nos está transmitiendo el usuario y de esa manera nosotros obtener la información más acertada para lo que él quiere. De esa manera va a generar una satisfacción del 100% y va a seguir contratando fabricación de software con nosotros. Bueno, aquí nos dice que si bien se trata de una técnica 100% ágil, perfecta, utilizable para construir soluciones de software, no es exclusiva de este ámbito. Las historias de usuario podrían emplearse en cualquier otro ámbito que requiera conseguir entendimiento compartido sobre soluciones a desarrollar. A veces ustedes pueden encontrar el término de historia de usuario para la parte automotriz, para la parte del diseño gráfico y para otros ámbitos que ustedes no se imaginan, pero de todas maneras la usan. Bueno,
Aquí nos dan como unos tics muy importantes para nosotros identificar una historia de usuario y cómo la debemos de llenar. Una de las historias de usuario que más he visto dentro de los que escogieron esta herramienta para entregar el informe pasado fue esta estructura, en el cual está los tres tips más importantes que dice identificar el perfil, describir la necesidad y define el propósito. Entonces, cuando nosotros vemos aquí la plantilla, vemos que aquí está el rol, está la estimación es el tiempo que va a demorar, dependencia, recuerda que en las historias de usuarios también tenían este ítem y es de pronto si dentro de esta historia de usuario, que puede ser perfectamente una interfaz gráfica con cierta funcionalidad, depende de la información producida por otra interfaz. Y la prioridad, aquí las tenemos en uno, puede ser alta, media y baja. Criterios de aceptación. Estos criterios de aceptación la vamos a especificar porque dentro de ellos tienen algunas argumentaciones que son muy importantes para el usuario final o el cliente. Por ejemplo, el contexto, el evento, el comportamiento específico, comportamiento adverso, responsables. Dentro de las historias de usuario también nos dan como unos pasos para identificar y redactarlas de manera pertinente. La primera es identificar la fuente de información, ya sea el usuario final que va a estar interactuando con un módulo del sistema o los que van a estar interactuando con módulos específicos del sistema. Recopilar la información seleccionada, una técnica, ya sea por encuesta, entrevista o simplemente porque nosotros hacemos como una charla. En ocasiones podemos verificar con el usuario si tiene algo manual con el cual les ayuda a resolver la necesidad del sistema, pero de una manera más manual. Escribir la historia de usuarios en una tarjeta. La tarjeta muchas veces puede ser esta que nosotros vimos acá. Revisar, conversar sobre la historia de usuario, ampliar y refinar la historia de usuario. En ocasiones no debemos de quedarnos simplemente con la expectativa de nosotros mismos, sino que verificar con nuestro equipo sobre su experiencia, porque dentro de los equipos tenemos 3 niveles de desarrollo de perfil laboral, que son los juniors, medios y senior, y los seniors son los que han programado diferentes sistemas informáticos y tienen experiencia y pericia en ello, y la retroalimentación de ellos puede ser muy importante para que el proyecto salga exitoso. Dentro de esta presentación que también se las mandé a ustedes en el correo, el link, aquí nos dan como unos tips para redactar una buena historia de usuario, en el cual es perfil del usuario final, necesidad del objeto de la función de software, el propósito, el objetivo de la experiencia del usuario final, entre otros. La importancia de la historia de usuario, como les había dicho, ¿esto es un artefacto o es una forma de obtener requerimientos? De cómo quiere el cliente que sea y me supla la necesidad que ellos tienen para ese software, en el cual coloca a los clientes en primer lugar. Las historias de usuario ponen los usuarios finales en el centro de conversación. No es que yo quise hacer el software y me pareció muy bueno así, y no, jefe, tranquilo, nos equivocamos, pero yo convenzo al cliente de que me acepte eso. No, chicos, eso no funciona así en la industria. Impulsa soluciones innovadoras, cambiar las perspectivas le permiten a tu equipo pensar con originalidad. Promueve la colaboración en equipo, los miembros de equipo se comunican y priorizan las historias de usuario, lo que fomenta la colaboración. Bueno, acá ustedes dentro de las organizaciones van a ver lo que se llaman los mapas de, de, de historias de usuario. Muchas veces las van a ver reflejadas en los Canvas. La historia de usuario tal.
la está haciendo fulano de tal. Está en proceso de hacer, en proceso o realizado. Acá nos está mostrando un flujo de secuencia de uso. Nos tienen clasificado por temáticas. Y lo que dice en la definición es que lo cierto es que no hay una única manera de crear mapas de usuario. No obstante, las diferentes técnicas se basan en dos indicadores básicas, en la cual la primera es, en la parte alta del mapa se sitúa lo que se conoce como historias épicas. Son aquellas historias de usuario que describen las características o las funcionalidades al más alto nivel. Y está la segunda, en las capas inferiores debajo de cada historia de usuario épica se sitúan las historias de usuario en las que se subdividen. Nivel de priorización. Aquí vemos esta plantilla que en la cual ustedes las pueden utilizar, eh, donde nosotros estamos organizando tanto la parte de la historia de usuario en la identificación y prioridad del cliente, y la otra son los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación acá, tengo aquí algo muy importante para decir que son ejemplos de historia de usuario. Por ejemplo, en este caso es para un sistema de compras. Aquí nos va a estar diciendo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos ejemplos se los mandé anteriormente, el que está en la página de PMO Informáticas. Ahí van a encontrar 30 ejemplos en los cuales ustedes pueden verificar y mirar de cómo las pueden construir. Aquí en este ejemplo 14 dice, ¿cómo analiza las compras? Quiero crear una nueva solicitud de cotización. Así nos está hablando el cliente. En el ejemplo 15, el cliente me está diciendo, como analista de compras, quiero definir si una solicitud de cotización es de adjudicación directa o de licitación. La pregunta de ustedes es cómo puedo organizar esas eh, necesidades del usuario. Entonces aquí menciono 10 estrategias útiles para descomponer una historia de usuario grande. Si de pronto la necesidad no es tan corta, sino que resulta que el usuario me dice esto de una manera como redactada o me la lleva pues descrita. Entonces, descomponer por reglas de negocio, descomponer por flujos de éxito y fallo, descomponer por opciones de entrega o por tipos de plataformas donde se debe ejecutar la aplicación, descomponer por tipo de datos o por tipos de parámetros, descomponer por operaciones, descomponer por escenarios de casos de prueba, descomponer por roles, que es uno de los más comunes, descomponer por optimización ahora versus optimización más tarde, descompone por compatibilidad con navegadores, entre otros. Dentro del entregable que ustedes pueden hacer, pueden redactar lo siguiente: identificador de la historia de usuario. Podemos hacer como HU, la fecha y el número, el rol de la persona, características de funcionalidad, razón, resultado, número, criterios de aceptación, contexto, evento, resultado, comportamiento esperado. ¿Qué es lo que nos dice la entrega que debe de tener? Esta plantilla la cumple. Entonces, lo que ustedes hacen aquí es describir cada uno de los escenarios según las formas de ustedes descomponer la historia de usuario. Si la quieren hacer por interfaz, si lo quieren hacer por módulos, ya eso ya es como decisión de ustedes. ¿Qué son los criterios de aceptación? Los criterios de aceptación son definidos por el dueño del producto y el equipo de desarrollo y describen los requisitos que el producto debe cumplir para estar terminado. Está muy asociado a las historias de usuario y de hecho es normal encontrar criterios de aceptación al dorso de la historia. Si no es así en tu equipo de desarrollo, es una buena práctica comenzar a hacerlo.
Porque los criterios de aceptación prácticamente nos dan a los QA, a los de calidad, a los que van a hacer el testing, va prácticamente a decir, bueno, listo, se está cumpliendo todas las características solicitadas por la historia de usuario, pero para que sea aceptada debe cumplir estos requerimientos. ¿Se cumple en la ejecución del software con las pruebas? Sí o no. Igual ya ustedes hicieron como unas pruebas y se dieron cuenta que esto es importante tenerlas descritas. Ejemplo de criterios de aceptación para una historia en la que el usuario se loguee en nuestra aplicación sería: el usuario debe loguear con un nombre de usuario único. El usuario debe loguear con una contraseña mínima de 10 caracteres. El usuario logueado no podrá ver datos que no le pertenezcan. El usuario simplemente tendrá asignado un perfil o ciertas ventanas dentro de lo que está autorizado a usar dentro del sistema, entre otras. Bueno, ya les había mencionado una de las importancias de tener criterios de aceptación porque facilita el trabajo del test de verificación de testing. Otra es una de los beneficios más importantes mencionados anteriormente es saber cuándo una historia de usuario está completa e incumple con las expectativas del cliente. Los estándares, por lo otro lado, son de coautoría en lugar de responsabilidad exclusiva del propietario del producto, lo que permite a los equipos de desarrollo ofrecer una nueva apariencia a los clientes. Otra función que nos proporciona la redacción de criterios de aceptación es eliminar las ambigüedades en los requisitos. En última instancia, el resultado del desarrollo basado en criterios de aceptación es que la calidad del producto mejorará significativamente porque estamos desarrollando de acuerdo con lo claramente definido por el cliente, lo que a su vez nos dará tranquilidad sobre el trabajo realizado. Nosotros no podemos manipular al cliente porque, ay, no, es que yo no sé hacer esto, entonces le voy a decir que no lo voy a hacer. No, muchachos, ante todo, el cliente necesita algo y eso se le construye. O si no, si estás trabajando por freelance con ese proyecto, pues contratas un curso y empiezas como a aprender cómo se hace, porque estamos en un área que todos los días prácticamente está saliendo mejoras, plugins en editores. Uno de los editores que más están actualizando es Visual Code. Ya prácticamente uno ya le puede dictar una pregunta y él prácticamente le está desarrollando una parte de código. Pero esto no significa que es capaz de desarrollar un sistema informático completo, no, solamente unas partes. La historia de usuario tiene varios de beneficios claves. La historia se centra en la atención del usuario, las historias permiten la colaboración, las historias impulsan soluciones creativas, las historias motivan. Ya con nosotros ya haberme revisado, vamos a ver qué consiste el entregable. Bueno, volvemos a utilizar la plantilla I830. Vamos a leer muy bien lo que dice el entregable. Ahora es momento de elaborar la historia de uso de proyecto, o sea, historia de usuario. De acuerdo con los procesos ya elaborados, por este motivo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Se debe seguir las normas básicas presentación de documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, alcance, lista de requerimientos y versión de documento. Los requisitos serán redactados usando el modelo IEEE 830 y también el modelo de descripción de requisitos por medio de historia de usuario. Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando los requisitos elementos de estándar IEEE 830. Esto ya lo hicieron bajo otros artefactos, pero en este caso vamos a agregar la historia de usuario. Entonces retomamos la plantilla con lo que llevamos, hacemos las correcciones que se le fueron informadas dentro de la retroalimentación de la calificación y tenemos en cuenta lo siguiente: perspectiva de producto, funciones de producto, características del usuario,
restricciones, requisitos funcionales, formato de caso de uso, requisitos no funcionales. Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde describa cada requisito usando la estructura de historia de usuario. O sea, la plantilla de historia de usuario que les voy a mandar y en el cual está especificado cómo se debe hacer. Con los siguientes elementos de historia de usuario, número de historia de usuario y priorizado. Dentro de los instrumentos de evaluación se va a tener en cuenta los criterios de evaluación, interpretar el informe de requisitos para modelar funciones de software, elabora diagramas de casos de uso de acuerdo con los estándares actuales mediante lenguajes unificados. Pues aquí estaba revisando y este es el instrumento, o sea que se va a evaluar y se va a incluir. Genera plantilla extendida de casos de uso expresados la intención de las acciones de desarrollar. Realiza diagramas de actividades exponiendo detalles de los casos de uso, documenta actividades de análisis a través del informe. Entonces, ya sabemos que aquí hay que ingresar los casos de uso y diagramas de actividades. Identifica la metodología desarrollada a seguir. Identifica los requerimientos del sistema. Maneja herramientas de software para apoyar la elaboración de los documentos. Elabora el documento de caso de uso a desarrollar. Aplica todos los aspectos a tener en cuenta dado en la guía para realización de la evidencia. Bueno, jóvenes, entonces acá yo les presento la plantilla. Esta es la plantilla que yo mandé a la plataforma en el cual aquí hay un instructivo. En este instructivo nos está indicando, más el ejemplo que les mandé, cómo va llenando cada uno de los campos. Entonces, ya sabemos el identificador, código identifica únicamente la historia de usuario del proyecto que se esté desarrollando. El rol, estamos hablando sobre el rol de la persona que está prácticamente solicitando esa historia. Puede ser, por ejemplo, el cliente, un cliente puede ser el administrador, entre otros. Luego las características y funcionalidades representan la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema. Razón o resultado, lo que el rol necesita lograr al ejecutar las acciones. Este es el resultado de ejecutar las acciones. Número de escenarios que identifiquen el escenario social de la historia. Criterios de aceptación que ya prácticamente se argumentó y se explicó. Contexto proporciona mayor descripción sobre las condiciones de las condiciones que desencadena el escenario. Evento representa la acción del usuario ejecuta en el contexto definido para el escenario. Y resultado, comportamiento esperado. Entonces ya acá adicional contamos con un ejemplo. O sea, esta plantilla está prácticamente la plantilla, el instructivo y un ejemplo práctico en el cual ya se les fue enviado para que ustedes lo implementen. ¿Listo? También se les mandó un ejemplo del trabajo. Esta es la plantilla. Esto es lo que ustedes han llenado. Este es un ejemplo práctico de un desarrollo. Aquí está. Este es un caso de ellos. Como pueden observar, ellos tienen esta plantilla, pero son unas historias de usuario muy leves. Lo que la actividad dice es que sea como más completa y que tengan estos ítems. Ya aquí la plantilla nos está entregando. Entonces, en vez de esto, simplemente los borramos y los agregamos. Agregamos las de la historia de usuario y agregamos los casos de uso y los diagramas de actividades. Dentro de ello también nos dice que debemos de definir los acrónimos y las abreviaturas, si hay referencias si la tienen. O sea, esto es un caso prácticamente de una construcción de software. Esto estaba en GitHub. Es un proyecto que encontré y me dije, wow, está perfecto para los estudiantes. Referente a los requerimientos no funcionales, yo se las entregué. Sin embargo, acá las tienen redactadas y las tienen ampliadas.
y aquí dice que control de versiones. Entonces, ¿qué es la plantilla que habíamos llenado? Le agregamos las historias de usuario, la documentación de historia de usuario, le agregamos el diagrama de actividades y obviamente esta historia de usuario. Aquí está el ejemplo, entonces considero que ya con un ejemplo, ya con tantos ejemplos, ya prácticamente ya sabemos. Aquí podemos hacer las abreviaturas a nivel técnico. En ocasiones coloca HU, que significa historia de usuario, fecha y un número consecutivo, ¿cierto? El rol es el cliente. ¿Qué características y funcionalidad? Necesito ver un listado de características del producto y poder seleccionar una categoría. Razón de resultado con la finalidad de realizar búsquedas de producto por categorías. Número de escenario 1, 2, 3. Entonces el escenario me dice que es el primero, criterio de aceptación. Categoría con el menos categoría con al menos un producto. Contesto el caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. Bueno, NA ya saben que significa no aplica. Luego dice, cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar, es el evento. Otra puede ser estos listados se les llama listbox o si tiene checklists, o sea, listicas de chequeo, entre otros. Resultado o comportamiento. A continuación, el nombre de la categoría se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados. Entonces, jóvenes, lo bueno es que los ejemplos están basados bajo criterios estándares de PMO y está bajo estándares entre 830 de la IEEE. O sea, prácticamente estamos manejando estándares que es 100% simulando el mundo laboral y que ustedes se las vayan a encontrar. Perdón que respire, pero estoy agitada. Bueno, jóvenes, preguntas, inquietudes. Ya el material de estudio yo se los mandé. Entonces vuelvo a hacer como la dinámica. Alba Liliana, eh, voy a llamar a lista. A nivel que voy llamando a lista, contesta sí, si entendió, no, si tiene alguna duda, listo. Entonces, Alba Liliana tiene alguna duda, Camilo, Carlos, Carol, Cristian, Edward, Edwin, Hildebrando, Ismael, Haider, Karina, Luisa, Oscar, Samuel, Cindy, Tatiana, Giancarlos y Jamie. Bueno, los demás como que tienen dudas. Cuénteme, ¿cuáles son las dudas que tienen en este momento? Jamie Peña. Buenas noches, profe. Sí. Lo que pasa es que yo quería de pronto pedirte el favor, es que tú enviaste una plantilla de la ficha de una, ¿cómo es que se llama de la evidencia, diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información? Pero hay muchos términos que no entendí cómo se diligencian. De pronto tú podrías dar un repasito rapidito, por favor. Ah, tienes esa plantilla en la mano y la podemos visualizar. La compartes si es tan amable. Sí, profe, dame un segundo. Igual jóvenes, los compañeros que necesiten asesoría, todo el día he estado pendiente de ustedes, desde las 7 de la mañana he estado contestando sus respectivos WhatsApp. Entonces, en parte, algunas inquietudes que eran como muy generales también los estuve desarrollando acá. Por favor, me Profe, revisa si les llegaron las plantillas del día y la sesión de hoy. Dime. profe, yo quedé pendiente solo de un foro. ¿Hay algo por hacer o pailas? Lo que pasa es que con los foros yo vi que como que el objetivo del foro como que no se preocupen que yo no los voy a rajar por foro, listo.
Sí, profe, muchas gracias. Sí, porque esos foros, para dejarlos activados, desactivados, sino que la plataforma virtual es auditada, entonces a mí me piden que todas las fechas coincidan con los de los cronogramas, por eso yo lo cierro. La compañera, ay, yo ni me acuerdo quién fue la que me escribió, ella me escribió y yo de una les habilité la evaluación y ella les avisó el fin de semana, el sábado, y el que aprovechó, aprovechó, ¿cierto? Entonces, ahí en lo que pueda, pues ahí vamos solucionando. Profe, es que en mi opinión el tema con los foros, yo fui uno de los que lo saqué pues muy textual de las guías que encontré, porque sentía que no tenía como el suficiente conocimiento como para dar una opinión que fuera bien crítica y bien acertada. Entonces creo que fue uno de los que fallé, pero yo colocaba las referencias bibliográficas, pero no pensé que incluso todo eso hacía Oh, no, parte de pero plagio. por eso les digo, esto es como un ejercicio, ¿cierto? Y este ejercicio les sirve que para la próxima fase ya ustedes ya tienen como mucho conocimiento gracias a la fase de análisis, porque aquí en la fase de análisis estamos hablando como casi de toda la terminología técnica, los foros, la mayoría, o sea, todo lo contestaron bien, muchachos, es que lo que había ahí era lo que era, sino que cuando yo empecé a leer y yo ve, esto parece de sacado de internet de un corte y pegue, cuando vi, claro, se salvaron los que lo sacaron del LMS porque esa información es 100% argumentada por los que lo hicieron. Pero el resto, muchachos, yo era, esto lo leí en tal parte, esto lo he leído en esta parte. Pero que quede como un ejercicio, muchachos, para que ya la próxima sean ustedes, se tomen la molestia, utilicen herramientas que les ayuden en la corrección de redacción. O sea, hay muchas alternativas. Profe, ¿puede ver mi pantalla? Sí, claro, aquí la estoy viendo. Ah, bueno, mira, esta es la de la ficha. Mm. Cuando hablamos del producto, es por ejemplo, si yo estoy, el ejemplo que yo empecé, estoy haciendo un software para una peluquería canina, ¿cierto? Es el nombre del proyecto, del software. Software para peluquería canina. Nombre de producto, ¿cierto? Línea de producto. Puede ser, por ejemplo, una agenda de citas. Versiones anteriores, chicos, ustedes no han hecho nada. Entonces esta es su versión uno. Versión actual, uno. O sea, la versión anterior no tiene, o sea, cero pollito rayado, entonces colocan cero o colocan uno. Pues creo que no más indicado es el cero, ¿cierto? Y la versión actual es la primera. Módulo que está construyendo, listo. Estoy haciendo la peluquería canina, entonces yo tengo como una agenda, ¿cierto? Y adicional tengo un profesional, es una peluquería canina que tengo 3 trabajadores. Entonces, por ejemplo, los tienen separados por tamaño. Entonces los perritos pequeños me los está teniendo el peluquero Carlitos Méndez. Los perritos grandes me los está atendiendo Natalia Jiménez. Los gaticos me los está atendiendo Bernardo Chávez, ¿cierto? Entonces los módulos es como, por decirlo, eh, puede clasificarlo por tamaño mascota, ¿cierto? Si fuera un sistema, por ejemplo, para una tienda de ventas, está el módulo de inventario, está el módulo de producto, está el módulo cliente, está el módulo de usuario de sistema. Bueno, ahí quedó, ¿qué se me pasó ahí? Descripción del producto.
yo hice una descripción de la del software de la peluquería canina, ¿cierto? Entonces yo expliqué, bueno, este software está para el agendamiento de la cita de peluquería, puede decir el cliente qué es lo que desea hacer con su mascota, si quiere peluquería canina, también desparasitación, dentro de la parasitación también necesita otro servicio como cita con un, ay, ¿cómo se llama este? Veterinario para una revisión médica preliminar, entre otros servicios que tenga. Ah, si explica el tipo de arquitectura, muchachos, eso le toca a ustedes investigar, pero les voy a pastear. Dentro del desarrollo de software existen muchas arquitecturas de software. Les voy a decir las que maneja Colombia y pare de contar microservicios, servicios, N capas, vista modelo controlador. Y hay otra que utiliza, SOA, cliente servidor. Bueno, ¿cuál otro? Requerimientos de producto, requisitos del sistema de servidor. Chicos, pues uno averigua por internet servidores. Por ejemplo, ustedes van a tener, y los servidores se clasifican por número de cantidad de personas que van utilizando el sistema. Por ejemplo, no, es que yo prácticamente voy a contactar con AWS, con Azure. Entonces, ellos te dan como un servicio de alojamiento de tu página, eh, un- unos valores. Entonces, si de pronto es solamente un software contable para una empresa y no tiene que irse a la internet, sino que es intranet dentro de la organización. Entonces ustedes dicen, bueno, somos apenas 100 trabajadores, entonces vamos a comprar un servidor que sea un procesador Xeron, más o menos de una capacidad de disco duro de tanto de memoria RAM. Pues por lo que yo he leído, ninguno de los proyectos suyos es como intranet, es más bien como, más bien a la web. Hay uno que sí, que creo que es como algo de inventarios. Uy, sí, todo eso se los mandé por correos, por eso les los dije, muchachos. Les llegó la información de hoy, hasta se me voló. Muchachos, ahí sí me disculpa, me elevé y mandé un trabajo de matemáticas, pero fue accidental. Ah, qué bobada, pero bueno, ya, ya se cometió el error que se hacer. Bueno, ¿qué otro más? Registro de fichas técnicas, ¿de qué? Del cliente. O sea, ¿qué computador va a utilizar él? Si es uno de, por ejemplo, yo tengo, a ver, yo le comparto acá para que tenga más o menos un entendimiento de cómo se hace esa ficha técnica. Que ahí no me quiere presentar. Espérame ahí un momentico, Jamie. Espérate. Yo me acuerdo de aquí de un comando que me dice la arquitectura de esta. Pues no se me vayan a gozar la maquinita que ya tiene 3 años y la verdad ya tengo que comprarle rana a la belleza. Bueno, este comando me dice la arquitectura de la máquina, ¿cierto? O que no me dice, creo que es el espacio del disco. Entonces acá me dice que qué sistema operativo tengo. Eso es la ficha técnica a nivel del equipo del cliente, ¿cierto? La pantalla, ¿cierto? El sonido, las entradas, pero hay otra forma. Por ejemplo, la RAM, tamaño de disco duro. Bueno, ¿qué más, Jamie? No entiendes de ahí. Ah, espérate, por acá ya te veo. Ay, ay, Profe, ahí donde dice hardware y software, ¿ahí qué pondríamos? del cliente, por ejemplo, como software inicial, sistema operativo, si ustedes van a utilizar sistema open source, si es Office open source, ¿cierto? Es como el software es, esencial para que corra el software que ustedes le van a construir. Por ejemplo, si es un software construido en PHP, muchachos, ahí lo que, y es prácticamente un servicio web, no necesitan sino tener instalado un browser. Profe, una preguntita. ¿Usted considera que con todo el conocimiento que tenemos o lo que hemos avanzado en estos meses de esta
tecnología ya tenemos los argumentos para definir lo del software y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que con la virtualidad en cualquier institución universitaria siempre van a pedir mucha autonomía de ustedes. Lo que hay en los OAS, que son esos documentos que ustedes te encuentran, ahí hay información muy básica y el objetivo es que ustedes empiezan a profundizar. Adicional, ahí hay unas referencias bibliográficas. Lo bueno de estudiar en escena es que habemos muchos instructores explicando el mismo tema. Por ejemplo, a mí hay cositas que se me escapa que un compañero de Huila que los está explicando, ¿cierto? Entonces son cosas que ustedes dentro de escena se van a dar cuenta. Ve, la profesora nos mencionó sobre historia. Yo en este momento profundicé mucho las historias de usuario. Y por ejemplo, por allá hay otro por el Santander que se dedicó a hacer las plantillas. Entonces, en cuanto que ustedes necesiten como profundizar, ustedes buscan el nombre de la actividad y van a encontrar una variedad de instructores, una variedad de metodologías en el cual ustedes se pueden argumentar. Chicos, antes aquí hay esa ventaja, en ese hay esa ventaja, considero yo, porque cuando están estudiando en una universidad es solamente el recurso que ellos les entrega y con eso ustedes se tienen que defender. Toca buscar personas, amigas de uno que está en un semestre más adelante para que le pasen los trabajos que ellos sacaron buenos. Pero considero que con la información que ustedes están adquiriendo, las orientaciones, ustedes sacándole 1 o 2 horitas diarias, empiezan a adquirir muchos conocimientos. La mayoría de ustedes están trabajando en empresas. Ustedes pueden sentarse con los compañeros del área de TIPS. Algunos también están estudiando ingenierías, pueden compartir conocimientos. O sea, este gremio es muy amplio y hay muchas personas que están asesorando. Hay canales de YouTube de profesionales. Miren los que están aquí en Medellín. Está lo de a las becas que están dando para complementar conocimientos en LinkedIn. Porque mira que esta máquina que yo tengo ya está desactualizada, le tengo que meterla. La tecnología varía casi a niveles gigantescos. Uno prácticamente parece un chiste, pero uno se vuelve acá en este gremio estudiante eterno. Sí, todas las plantillas las he enviado por correo. Jamie, ¿falta alguna otra cosita de la plantilla? Sí, profe, si de pronto me puedes explicar ahí ya la última partecita y ya terminó. ¿De qué? Gracias. ¿Qué Ya la última partecita de requerimientos. Pero de la historia de usuario o de esa que me estás mostrando. Es que no me quiere dar el clic para que me deje visualizarlo. ¿Me puedes actualizar la presentación? ¿Ya se ve la pantalla, profe? Me la quitó. Vean muchachos, los requerimientos funcionales generales es como que lo más representativos que uno tiene como en cuenta, como que lo más esencial, como el logueo, como la clasificación de perfiles, que lo que hace el contable no lo puede ver la secretaria de gerencia porque contabilidad es un área muy delicada. Por ejemplo, el de inventarios simplemente puede ver cuánto y puede gestionar la entrada y la salida, ¿cierto? Eso es como los requerimientos como muy funcionales. Los requerimientos adicionales, a veces nosotros lo definimos como requerimientos que dependen de otros software externos, pero eso es más bien como los requerimientos no funcionales. Y clientes de producto, aquí nos dice que son características del cliente de usuarios finales que puedan
usar el producto. Chicos, como yo no conozco la mayoría de sus proyectos, yo me voy a mi ejemplo, mi peluquería canina. ¿Quiénes son los clientes? Por ejemplo, ellos necesitan tengan, que es una página web donde el cliente puede agendar la cita para su mascota, ya sea para un veterinario o para un servicio completo o parcial de peluquería, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como el cliente, los clientes se dividen en tres tipos: externos, internos y los gubernamentales. Esa plantilla yo se las había mandado anteriormente y ahí ustedes pueden ver las tres clasificaciones de los tipos de clientes. Esas historias de modificación es cuando vuelvan a pedir, porque estos trabajos los piden otra vez agregándole un artefacto. Entonces, cada que le pidan nuevamente este informe y agreguen uno de los artefactos que solicitan, ustedes dice, la primera versión es la 0, que fue la primera vez que lo mandaron. La segunda vez que lo mandaron es la versión 1. Si la sacaron mal y la volvieron a corregir, es la versión 3. Y así sucesivamente, muchachos. Igual si tienen alguna duda, hace como hizo un compañero, me mandó el trabajo por WhatsApp, yo estaba ahí disponible y yo le revisé el trabajo. Y le dije qué tenía que hacer. Muchas gracias, profe. Dale. ¿Me confirma si les llegó las plantillas? La de Sí, historias de usuario y requerimientos, sí. sí, Listo, señora. muchachos. ¿Les llegó la plantilla azul? Sí, señora. Bueno, jóvenes, mañana estaré pendiente en el WhatsApp por si algo necesitan. Listo. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, bendiciones. Chao. Muchas gracias, amén.